en CTX. Contexto y análisis. CTX, la contundencia de los hechos. Estamos a un año largo de la primera vuelta presidencial y el panorama para Gustavo Petro es cada día más oscuro. Más allá de los gigantescos escándalos por corrupción, de la ineptitud de él y de todo su gobierno, de la crisis pavorosa en materia de seguridad y de las tensas relaciones con los Estados Unidos, Petro sabe que no tiene nada para mostrar. Cuando un gobernante no tiene ejecutorias ciertas y relevantes, y además tiene una ambición enorme de poder, se ve obligado a recurrir a la amenaza y a la activación de la violencia como el único mecanismo disponible para tratar de conservar dicho poder. Eso es lo que está pasando en Colombia. Los recientes disturbios en las universidades públicas no son ni gratuitos ni aislados. Al contrario, son ni más ni menos la inauguración de la campaña presidencial de la progresía, es decir, del retardatario comunismo. De hecho, como las reformas disparatadas de Petro no han prosperado y la única que salió adelante está agonizando en la Corte Constitucional, entonces el petrismo comenzó a amenazar a las instituciones legítimas del Estado, con sublevaciones, estallidos y todas las formas de violencia que utilizaron en la pasada campaña presidencial y que mal llamaron estallido social. Fabio Arias, presidente de la CUT, ya había dado los primeros indicios de lo que sería la nueva campaña presidencial del petrismo. Pues yo, Fabio Arias, presidente nacional de la CUT, convocaré nuevamente al estallido social porque no tengo otra opción. El sindicalista del medioevo ideológico amenazó a Colombia con un nuevo estallido social, o para ser más precisos, con una nueva toma terrorista de las ciudades, si los empresarios no ceden a las pretensiones del gobierno de democratizar, o mejor dicho, de expropiar los recursos y las propiedades privadas. Pasaron solo unas semanas y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, amenazó nuevamente al país con defender las inconvenientes y disparatadas reformas de Petro en las calles. Así que esa reforma y el presidente de la República, así es, nos vemos en las calles, dice el presidente, porque esas reformas hay que defenderlas en las calles. Y gracias a nuestros héroes valientes del estallido social sabemos que vamos a salir a luchar por estos viejos que hoy tal vez muchos de ellos no tienen los alientos suficientes para ir a las calles. La intimidación fue clara. Nos vemos en las calles. De igual forma, Petro, con su estilo camorrero, pendenciero y enardecedor, en esa colección 20 juliera de datos equivocados y arengas propias de un populista irredento, fue claro al convocar a sus huestes de ignorantes esperanzados a salir a las calles y a hacer una gran movilización para defender su paupérrima obra de gobierno. Que toca convocar una gran movilización campesina, nacional. Seamos claros, cuando el presidente de la mayor confederación de sindicatos del país, cuando el funcionario que suena como candidato presidencial del oficialismo petrista, y cuando el propio presidente convocan a las calles, lo que están advirtiendo es que si el país y las instituciones no se someten, sus fuerzas violentas, fuerzas incluso paramilitares, harán lo necesario para imponer a la fuerza aquello que está mal, lo que es inconveniente y lo que destruye el aparato institucional y democrático de Colombia. Es, ni más ni menos, una amenaza contra toda Colombia. Si no quieren volver a padecer una toma terrorista en las principales ciudades del país, ríndanse a los desvaríos del Mesías presidente. Sin embargo, esa solo es la excusa, es el pretexto.
La realidad es que se acogen al viejo principio según el cual lo que funciona no se cambia. Eso es un hecho. Gracias a la pusilanimidad de Duque, el mal llamado estallido social les funcionó como un reloj suizo y los llevó a la presidencia. ¿Parece bien por 70.000 agredir a un policía? No, o sea, no es porque no le pagamos 70.000 y va allí casquele a los policías, no. 70.000, o sea, por manifestar, o sea, tira marchas y ese tema. Dice el que no conoce quién le consigna los 70.000 pesos, pero sabe que a otros amigos también les han pagado. Y no fueron las horas críticas de 2021 las únicas que hay que tener presentes. De hecho, desde septiembre de 2018, la CUT convocó al primer paro nacional contra Duque. Esa fue la cuota inicial de la violenta campaña presidencial de Petro que tuvo su clímax en 2021. Así las cosas, el anuncio de acciones de hecho en las calles, con los indios de la Guardia Indígena, los guerrilleros escondidos en las tales guardias campesinas y los pichones de terroristas de la primera línea, representa una convocatoria para iniciar, con el mismo modelo violento y abusivo del cuatrienio pasado, la campaña presidencial de 2026. Derecha ciudadana, por ti, por Colombia, por nuestra libertad. Derecha ciudadana, siempre en defensa de la democracia, de las instituciones y la verdadera paz. No toca jamás huir de la verdadera paz. Para tal fin, Petro ya cuenta con un ejército de propagandistas del mal, dispuestos a jugarse la vida y los ojos en las calles de toda Colombia. Sin embargo, este es un mal cálculo por dos motivos fundamentales. El primero, porque los alcaldes no son los mismos socios y cómplices del terrorismo que tenían Bogotá, Medellín y Cali en 2021. En segundo lugar, porque la ciudadanía de hoy no es la misma de la pandemia del COVID-19 y muchos colombianos, ojo con esto, sienten que ya no tienen nada que perder. Eso es peligroso. Ambas variables, en una ecuación violenta como la que plantea el petrismo, hace completamente diferentes las consecuencias de intentar un nuevo estallido social. Hay que decirlo con claridad, los anuncios panfletarios de Petro, de Bolívar y de Arias no fueron palabras al viento, sino órdenes que los borregos del petrismo acataron en las universidades públicas, como ocurrió el pasado 24 de febrero en Bogotá. Esas azonadas terroristas que se registraron en las universidades Nacional y Pedagógica en días pasados fueron ensayos para la toma terrorista urbana con la que está amenazando el petrismo a toda Colombia. Robar implementos de seguridad como hachas, recorrer los pasillos y las escaleras con cócteles Molotov en la mano y amenazar al sistema integrado de transporte son acciones terroristas plenas que pretenden crear alarma social con fines políticos, intimidando a la ciudadanía para imponer la ideología comunista que profesan Petro y sus esbirros. Algún despistado podría decir que eso que estamos describiendo pasó dentro de esos antros cooptados por el terrorismo y que están en asamblea constituyente desde el año pasado, aupados por el repulsivo rector de la Universidad Nacional. Sin embargo, para efectos prácticos,
cada asonada de esos terroristas representa una seria afectación para los ciudadanos más vulnerables. 2 ejemplos. Los disturbios de la pedagógica afectaron 2 rutas troncales de Transmilenio y más de 20 rutas zonales. Asimismo, 26 rutas, la mayoría troncales, fueron afectadas por los terroristas que atacaron en la Universidad Nacional. No me digan que Luis Carlos Sarmiento utiliza Transmilenio. Son las personas con recursos limitados, trabajadores y obreros, los que ven afectado su desplazamiento y sobre todo su calidad de vida. Se vino la campaña presidencial del petrismo con lo único que sabe hacer: matar, destruir y mentir. La violencia será la nota predominante hasta la primera vuelta de 2026. Estamos advertidos. TX Colombia, la contundencia de los hechos.